Buenos días a todas las personas que nos acompañan. Damos inicio al cuarto ciclo de conferencias del derecho ambiental al derecho ecológico, reflexiones para fortalecer el derecho ambiental internacional y adoptar el pensamiento complejo en las investigaciones sobre sustentabilidad. Este evento es organizado por el GPDS, adscrito a la Vicerrectoría de Acción Social, coordinado por el profesor Dr. Carlos Peralta Montero. Asimismo, esta actividad es posible gracias al apoyo de la Oficina de Asuntos Internacionales y Cooperación Externa de la Universidad de Costa Rica, el apoyo de la Decanatura de la Facultad de Derecho, así como las cátedras de Derecho Ambiental y Métodos de Investigación, a quienes extendemos nuestro agradecimiento por fomentar estos espacios de internacionalización. El objetivo de estas actividades es fomentar la cooperación académica internacional, el intercambio de conocimientos entre docentes y estudiantes. Es entonces que gracias a esta cooperación académica es posible realizar diversos eventos, tanto en Brasil como en Costa Rica, que permiten la construcción del conocimiento a partir de una perspectiva de complejidad. Las sesiones del día de hoy contaremos con la participación del doctor Pedro Curbelo de la Universidad Federal Fluminense de Brasil y el doctor Luciano Alvarenga de la Universidad Federal de Ouro Preto, en Minas Gerais, Brasil. Ambos como conferencistas y el profesor doctor Carlos Peralta como moderador de esta actividad. Para comenzar con esta primera actividad, vamos a conformar la mesa. Primeramente llamamos al profesor doctor Carlos Peralta, quien va a ejercer como presidente de mesa. Es docente catedrático de la Facultad de Derecho y coordinador académico del GPDS. Seguidamente, como primer conferencista, tendremos la participación del doctor Pedro Curbelo Saavedra. El doctor Saavedra es doctor en Derecho Ambiental por la Universidad París I de Francia, doctor en Derecho por la Universidad Estatal de Río de Janeiro, máster en Sociología y Derecho por la Universidad Federal Fluminense y es profesor de la Universidad Federal Fluminense desde 2014. Y en el rol de debatedor de esta actividad contaremos con el doctor Luciano Alvarenga, quien es doctor y máster en Ciencias Naturales por la Universidad Federal de Ouro Preto y doctor en Ciencias Jurídicas con especialización en Ciencias Jurídicas Públicas por la Universidad de Minho en Braga, Portugal. Él es profesor de la Universidad de Ouro Preto y participa en diversos grupos de investigación de geoética, geodiversidad, patrimonio geológico y geoconservación. Aprovecho este espacio también para comentarles que estas actividades cuentan con evaluaciones, por lo cual les pedimos por favor que las completen. En la pantalla pueden ver ese código QR, entonces les agradeceríamos porque esto nos permite aprender de sus comentarios y mejorar para futuras actividades. En este caso, entonces, para dar inicio a la actividad, le cedo la palabra al doctor Carlos Peralta, presidente de mesa. Muy buenos días. Inicialmente darle la bienvenida a todos los que nos acompañan. También saludar a las personas que nos van a ver en las redes sociales del grupo de pesquisa, de la Facultad de Derecho. Quería externar un especial agradecimiento porque este tipo de eventos tienen una logística colaborativa. Entonces agradecer por un lado a la Decanatura de la Facultad de Derecho que posibilita la inscripción de este tipo de proyectos. Agradecer también a la Vicerrectoría de Acción Social, porque esto también se marca dentro de un proyecto de extensión docente, que es el GPDS, que está conformado por estudiantes de la Facultad de Derecho. Agradecer también al Instituto de Investigaciones Jurídicas, porque hay un proyecto de investigación en ese instituto que también se vincula a este tipo de temáticas. En fin, y toda esa amalgama dentro de la Facultad de Derecho es posible gracias al apoyo financiero de nuestra UAIS en la Universidad de Costa Rica, que siempre tiene una enorme receptividad para permitir este tipo de cooperaciones internacionales. También le tengo que agradecer a los integrantes del GPDS, a los estudiantes como un todo, pero en especial en estos momentos al comité organizativo, que está conformado por Miguel Blanco y por Marisol Chinchilla en calidad de coordinadores estudiantiles, y además por Julissa, por Mel y por
Galilea, que son parte también de ese comité organizativo, en este caso, de esta actividad, y que también forman parte de la coordinación estudiantil. En ese contexto, este cuarto ciclo de debates, lo que pretende es, vean que el nombre tiene del derecho ambiental al derecho ecológico. Entonces lo que busca es esencialmente provocar, reflexionar sobre cuáles son los problemas ambientales que tenemos, qué es lo que existe en el ámbito jurídico y si eso que existe es suficiente, ¿sí? O si más bien tenemos que pensar en un proceso de transformación que es muy complicado, porque ante problemas que son globales, ese proceso de transformación exige muchísima cooperación. Y en ese sentido, aprovecho ahora sí un tercer momento para darle la bienvenida a los dos colegas y amigos de muchos años de trabajos académicos y además que tienen una enorme capacidad investigativa, docente y una calidad humana también que los caracteriza. A los dos profesores, tanto al profesor Pedro Curbelo como Luciano Alvarenga, les reitero que es un gusto, es un placer tenerlos aquí con nosotros, una vez más compartiendo con la Academia Brasileña, ¿verdad? Siempre tenemos ese contacto constante con investigadores de diversos grupos de pesquisa de universidades latinoamericanas y particularmente de Brasil, donde yo realicé estudios de doctorado y postdoctorado, de manera que la UCR se siente muy feliz, muy honrada de contar con ustedes, ¿verdad? En las mesas de trabajo, en las visitas de campo, en las reuniones y particularmente también en estas conferencias. Algo que es importante decir, la idea también de este tipo de ciclo de debates es que tengamos mucha participación. Ellos van a exponer, cada uno en el día y en la hora que fue programada, pero la idea es que de la exposición de ellos saquemos muchos elementos para que formulemos preguntas, para que tratemos de relacionar problemas que se viven en Costa Rica con el contexto internacional y por qué no con la realidad brasileña. Entonces, de nuevo, muitíssimo obrigado pela vinda de vocês aqui. Sejam bem-vindos, vocês são muito pura vida e, logicamente, serão sempre bem recebidos por aqui. Y algo que también es importante decir, que va de la mano con esta visita y que nos alegra muchísimo y que quiero dejar también presente en esta oportunidad, es que esta cooperación ha rendido un fruto concreto, ¿verdad? Porque también los frutos concretos son importantes, que es un convenio de cooperación académica entre la Universidad de Costa Rica y la Universidad Federal Fluminense de Río de Janeiro. Es un convenio de movilidad docente y estudiantil. Todos los estudiantes ahora tienen un instrumento más para que puedan extender el conocimiento que tenemos aquí en la facultad y puedan hacer pasantías en la Universidad Federal Fluminense. Ese convenio se celebró gracias al trabajo y al esfuerzo de las unidades académicas de química en la Universidad Federal Fluminense y la Universidad de Costa Rica también lo hizo con la Escuela de Química. Entonces, ambas unidades lo que vinieron a hacer en el fondo es a fortalecer toda la vida académica y sobre todo las experiencias que ustedes y nosotros podemos tener con esa universidad. Entonces, agradecerle a la Escuela de Química aquí de la UCR y la Federal Fluminense por ese convenio de cooperación y claro, nuevamente a la UAICE por facilitar y permitir ese tipo de convenios tan importantes. La universidad se fortalece y se construye con trabajo en equipo, con cooperación, con esa amalgama que está conformada por docentes, por estudiantes y administrativos. Todos somos parte del mismo equipo y todos tenemos que construir para fortalecer una universidad que muchas veces, a pesar del enorme papel que tiene, a veces es colocada en jaque. Siempre hay cosas a mejorar, ¿verdad? Como en cualquier lugar, siempre hay cosas en las cuales podemos construir más, pero es del trabajo colaborativo que podemos sacar lecciones importantes. Yo no quiero alongarme más, se diría en portugués, hablar más. Le paso la palabra a mi queridísimo Pedro Curbelo, que es una persona de una sencillez y humildad increíbles, pero con un trabajo académico, una producción en el campo del derecho constitucional ambiental, en el campo del derecho empresarial, coordinador de grupos de pesquisa por allá, profesor de posgrado, tiene doctorado, tiene maestría en temas de sociología jurídica, trabajó con cuestiones de derecho a la ciudad, hizo su postdoctorado en Francia también. Fíjense, es una persona con enormes conocimientos, aprovechémoslo al máximo, saquemos entonces el jugo, como decimos aquí en Costa Rica, saquémosle el jugo de lo que él nos venga a introducir hoy para llenarlo de preguntas y de elementos de debate
que nos permitan construir academia. Profesor Pedro, bienvenido y la palabra entonces es suya en este momento. Buenos días, muchas gracias por la recepción, muy amable de ustedes. Voy a hacer esta presentación que me parece que desde el principio, ahí está. Parece que puede aportar importantes desarrollos académicos y además que trae aspectos prácticos. Entonces, para aquellos que estuvieron presentes en las otras charlas, acá ustedes van a ver que estamos caminando hacia aspectos prácticos. Empezamos con aspectos más teóricos y después fuimos introduciendo cuestiones prácticas, y ahí vamos a trabajar con una cuestión que me interesa mucho porque yo estoy viviendo hoy en Copacabana, en la zona costera de Río de Janeiro. Y antes vivía en Copacabana, pero más de atrás, más lejos del mar, y ahora estoy a una cuadra del mar. Entonces, un aspecto práctico que me interesa en particular, pero que puede interesar a todos ustedes, sobre todo porque generalmente las poblaciones se concentran en zonas costeras, cerca del agua. El litoral brasileño, bueno, Brasil es un continente, ¿verdad? Tiene tamaño de un continente, es uno de los mayores países en términos de territorio del mundo, ¿no? Creo que el cuarto, quinto, detrás de Estados Unidos, Canadá, China y Rusia. Si nada ha cambiado. Incluso porque Rusia está grandizando, ¿no? Bueno, entonces tenemos 8.500 kilómetros de costa. Y la población costera está en el 60%. Con más de 400 municipalidades, 400 municipios expuestos a riesgos. Quiere decir que se van a afectar o ya se están afectando. Hay casos dramáticos. Por ejemplo, si a ustedes les gusta buscar las cosas en Google, hay una región, una municipalidad que se llama Ataflona, donde el mar ya está como que destruyendo las casas que están cerca de la playa, porque la playa ya está avanzando hacia donde antes no era playa. Y tenemos el 28% de partes de zona costera ya con procesos de erosión agresiva, erosión crítica, 1/3 de la costa de Brasil. Acá son algunos datos que ayer había presentado al GPDS, ¿verdad? Tuvimos una reunión muy productiva. Entonces, los que son de GPDS ya lo vieron en primera mano. Y ahora les traigo esos datos para que podamos hacer algunas reflexiones. Entonces, el 2023 fue el año con récord de emisiones globales. ¿Y cómo puede pasar eso si tenemos un acuerdo de París donde, en el cual, de acuerdo con el cual, tenemos que disminuir las emisiones y con esfuerzos orzados? Pero en la realidad está pasando justo al revés. Las emisiones se han caído en el periodo de la pandemia y después volvieron, y ahora tenemos un año récord de emisiones. Y además enfrentamos a guerras. Las guerras son altamente contaminantes. El año 2024 fue el año más caliente de la serie histórica. Y los últimos años
están entre los más calientes de la historia, desde que hay los registros, ¿verdad? Entonces, eso trae cosas. Por ejemplo, Belice, El Salvador, Guatemala, Honduras, México, sufrieron con olas de calor extremo y decenas de muertes. Esos son datos de la CEPAL, ¿ok? De la Comisión Especial para América Latina y Caribe de Naciones Unidas. Los datos están disponibles en línea. En el estado de Río Grande do Sur, tuvimos 183 fallecidos, 78.000 personas evacuadas, daños y pérdidas estimados en 16.500 millones de dólares. Más de 80 billones, en Brasil hablamos billones, ¿ok? 80 billones de reais. Con el cambio. Y esto fue una tragedia. Se paralizó un estado de los más grandes de Brasil por 4 o 5 meses. Por ejemplo, el aeropuerto estaba cerrado porque estaba bajo el agua. Y la estación de trenes, la estación de metro. Nada funcionaba. Había equipos de rescate de animales. Los animales que estaban abandonados arriba, la parte de arriba de las casas, tellados, ¿cómo se llama? Tellados. Techos. Los animales que estaban en los techos de las casas y se rescataban, que estaban muriendo de hambre. Hubo incluso una foto muy conocida de un caballo que se puso arriba en el techo y ya estaba como que sin fuerzas para mantenerse de pie, ya estaba sin comida, y esa foto del caballo como que viralizó en el mundo. En el mismo año, en la región de Amazonas, donde están las mayores cuencas hídricas del mundo, tuvimos una sequía extraordinaria y eso causó impactos grandísimos. Porque la gente de la parte norte de Brasil, de la región de la Amazonia, no utiliza el auto, utiliza el barco. Se mueve con el barco y además se come mucho ¿qué? Se come mucho pescado. Su principal fuente de proteína es el pescado. Los ríos se secaron de una tal manera que la gente se quedó aislada. No había autos porque no hay carreteras, porque la gente utiliza los barcos. Y tampoco se podía llegar a la comida. Fue como una operación de guerra, mandándoles alimentos con helicópteros, como en una zona de guerra lejana. Pero estábamos en la Amazonía, en Brasil. Y en Centroamérica y Caribe, huracanes, tormentas tropicales importantes. Eso todo tiene que ver con eventos climáticos extremos y eso tiene que ver con cambios climáticos. Y ahí les digo que no quiero decir que antes no había eventos climáticos extremos. Sí, había, pero con una recurrencia, con una frecuencia menor y con una magnitud menor. Entonces, si antes llevaba 50, 80 o 100 años para tenermos una inundación nivel crítico, hoy tenemos una inundación aún más crítica a cada 5 años. Ustedes pueden percibir la diferencia. Acá, algunos datos que pueden ilustrar bien eso, datos de CEPAL del Anuario Estadístico 2025. Es el más reciente que tenemos. Ustedes pueden mirar que los últimos 2 periodos, 2009 a 2016, 2017 hasta 2024, el número de personas directamente afectadas por eventos climáticos extremos y desastres subió muchísimo, está muy por encima del promedio. Se puede notar visualmente, ¿verdad? Ok. En los casos de las muertes, menos mal que el último periodo no han muerto tantos, pero en el periodo que va de 2009 a 2016, 233.359 vidas perdidas. Entonces, la estadística
los hechos comprobados estadísticamente nos sirven para basar nuestras reflexiones en lo que tiene que cambiar. ¿Cuáles son los principales impactos en las zonas costeras que tienen que ver con la elevación del nivel del mar? Yo tengo que decirles que esta presentación empezó en portugués, ¿verdad? Entonces le pedí a la IA que le tradujera al español. Después encontré algunos errores y los corregí, pero igual mi español no es perfecto. Entonces, puede ser que haya algún error por ahí. Y después me puse a trabajar en esta presentación que había hecho la IA, complementando, inseriendo cosas. Ustedes van a ver que hay algunos slides diferentes que los fueron hechos por mí y otros que fueron hechos por la IA, pero igual los actualicé, cambié, etc. Entonces, esas fotitas son de la IA, ¿verdad? No podría hacerlo. Entonces, elevación del nivel del mar que amenaza la infraestructura, por ejemplo, los puertos, y comunidades vulnerables, por ejemplo, comunidades costeras, pesqueras. Erosión acelerada, como ya pasa en Ataflona. Pérdida de suelo costero intensificado por eventos climáticos. En resumen, los eventos climáticos extremos son más frecuentes y más intensos, y eso les estaba diciendo. El IPCC proyecta que las costas de América Latina enfrentarán aumentos significativos en eventos climáticos extremos durante este siglo. Ya estamos. Ya lo estamos viendo. La CEPAL destaca que la urbanización costera sin planificación adecuada ha exacerbado la vulnerabilidad en esas áreas. Entonces, siempre que pasa una lluvia intensa, una inundación, se dice, ¡ay! Un desastre natural. Natural entre comillas. Y las comillas son muy importantes porque la lluvia que viene ahí, las inundaciones se hacen letales, se hacen dañosas, mucho por la vulnerabilidad que tiene que ver, por ejemplo, con la falta, la inexistencia de sistemas de drenaje urbano o entonces de sistemas que son ineficientes, que fueron hechos para los años de los siglos XIX y todavía no fueron actualizados. Entonces tenemos proyecciones globales que son hechas por el panel intergubernamental de cambios climáticos del IPCC, diciendo que el nivel de mar aumentará entre 28 y 55 centímetros para el 2100. En escenarios intermedios, con proyecciones hasta 100 centímetros en escenarios de alta emisión. Me parece que estamos caminando para escenarios de alta emisión porque nos estamos bajando nuestras emisiones mientras planeta. La situación en Brasil. Tenemos algunos municipios que ya están percibiendo un recuo costero de 1 a 3 metros por año. Por ejemplo, las playas de Fortaleza. Es un estado belísimo de Brasil, en la región nordeste. En Santos, entre 20 y 30% de las áreas costeras urbanizadas están en riesgo. En Río de Janeiro, zonas costeras bajas con inundaciones recurrentes y la gente que pierde todo, en general, la gente más pobre. Yo no sé ¿cuándo fue que les dije? Yo sé que dije una vez ya de este señor que está haciendo la pintura de mi casa. Tuvo que sacar todas sus cosas, meterlas en un trailer y poner el trailer arriba para que no perdiera todo otra vez. Entonces, yo soy una persona, tranquila, ¿no? Pero si fuera quizá una persona como más dura, iba a decir, no, entonces no quiero que trabaje más para mí. Y podría perder el empleo a causa de una cuestión de la cual es la víctima.
¿Verdad? ¿Percibían ustedes eso? Le dije, no, que ponga sus cosas arriba y no pierda nada, mejor. No todos tienen la comprensión, ¿verdad? Hay gente que solo piensa lo suyo, individualista. Entonces, las consecuencias son el aumento de inundaciones costeras y resacas más intensas que afectan infraestructura urbana, servicios básicos y poblaciones vulnerables. Pero eso no es todo. Hay otras cuestiones que tienen que ver con los cambios climáticos y sobre todo con el calentamiento, las olas de calor. Entonces, otros impactos, y esto saqué de un artículo que está ahí abajo, de Cerecine y Castro. Cambios climáticos, desafíos para la adaptación en regiones costeras brasileñas. Un artículo que fue publicado por el IPEA. El IPEA es un instituto de investigaciones, pesquisa aplicada económica. Y ellos citan las olas de calor y los impactos en la salud. La gente que está más vieja, los niños y la gente que ya tiene alguna discapacidad o entonces que tiene una cuestión de salud previa, puede morirse con una ola de calor. Sobre todo si son pobres y no tienen el aire acondicionado. ¿Verdad? Porque en Río de Janeiro el aire acondicionado es una cuestión de sobrevivencia. Y les digo, sí, en mi casa cada cuarto tiene un aire acondicionado. La cuenta de luz a veces viene una fortuna, pero hay noches que no se puede dormir bien si no se prende el aire. No es como acá, que en el verano en la noche hace un clima, ¿cómo se dice? Agradable. Hay brisa, se enfría. No, en Río la noche se calienta aún más. Se calienta el día por encima de 40 grados y en la noche el agua atrapa la humedad, el concreto atrapa el calor y la noche se pone todavía caliente como con 35 grados por la noche. Miguel ha estado allá, Miguel lo sabe. Testigo, ¿verdad, Miguel? Si no prende el aire, no duerme. Uno no prende el aire, no duerme. ¿Sí? Y la gente pobre no puede prender el aire. A veces ni siquiera tiene una ventiladora y ahí se muere con el calor. Es posible, sí. En Europa pasa mucho, pero ahora en Sudamérica también va a pasar cada vez más. Centroamérica, puede ser que también. Riesgos a la seguridad hídrica, alteración de los ciclos hidrológicos, amenaza de abastecimiento del agua potable en las ciudades costeras. Hay otra cosa ahí. En Brasil convivimos con epidemias de dengue, epidemias de chikungunya. Son enfermedades que son transmitidas por mosquitos, sobre todo por uno que se llama Aedes aegypti. ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? Que tiene su vida y su reproducción en el calor, y cuando se enfría es como que los huevitos hibernan. Pero como el calor está tan grande y mismo en el invierno hace calor, tenemos más y más y más muertes y gente se enfermando con la dengue y con la chikungunya. Y muchas veces las mujeres embarazadas cuando se enferman, los bebés nacen con microcefalia. Otra cosa que ya pasa. Claro que la ciencia también nos ayuda, entonces Brasil está desarrollando una vacuna contra la dengue. Ya existe una, está desarrollando una segunda aún mejor. Con pruebas ahora, la vacuna del Instituto Butantan. Yo estoy ansioso para tener mi vacuna de dengue. La vacuna salva vidas, ¿no? Eso aprendimos con la pandemia. Acá ustedes pueden ver
un mapa de tiempo, una línea temporal con leyes ambientales importantes de Brasil. Eso lo hizo la IA, ¿verdad? Y hay algunas lagunas acá. Entonces, por ejemplo, tenemos la Constitución, ¿verdad? Sí. En 2001, el Estatuto de la Ciudad, importantísimo porque estamos hablando de zonas urbanizadas costeras. Pero en el año 2000 tenemos la ley del Sistema Nacional de Áreas Protegidas, la ley de SNUC. Por ejemplo, que trae la disciplina de los parques. Eso no puso de allá. Por eso les digo que hay que leer y usar la sua inteligencia propia, ¿no? La inteligencia orgánica de tu cerebro que está ahí. De allá no tiene todas las respuestas, ¿sí? Y además, después tenemos en el 2009 la Política Nacional de Cambios Climáticos. Muy importante, está en proceso de revisión porque las metas se hicieron hacia 2020, 2030 y hay que actualizarlas. Cuando vino esta ley estaba el protocolo de Kioto, ahora tenemos el Acuerdo de París. Entonces, las cosas han cambiado y la ley como está un poco desfasada, ¿verdad? En el 2012, el Código Forestal, la ley de los bosques, que es, en mi opinión, por ejemplo, un retroceso en comparación con lo que había antes. Pero tenemos muchísimas leyes que son recientes y que no están ahí. Por ejemplo, en el 2024, la ley de los planes de adaptación, que nosotros vamos a ver esta ley ahora. Y además, en 2024, la ley del Sistema Brasileño de Comercio de Emisiones, el mercado brasileño de carbón. Salió en 2024, tampoco la puso allá, pero existe. Claro que está en fase de implementación, esto va a tomar muchos años, pero ya existe. Y hay otras cosas más. Lo más importante, intentaré que veamos hoy, en esos minutos. Ya tengo como 20 minutos. Tengo que apurarme, creo. Estoy un poco despacio hoy. Tengo que poner mi ritmo actual, mi ritmo corriente, mi ritmo natural, ¿no? Tengo que apurar. Entonces, esta ley del Estatuto de la Ciudad es una ley muy importante. Y ahí voy a empezar a poner las cosas un poco más rápidas, ¿verdad? Entonces, el principal instrumento es el plan director. El plan director es un documento que se aprueba por una ley de la municipalidad que trae las zonas del municipio con los usos permitidos y las reglas de urbanización. Esta ley fue actualizada en el 2012 por la ley que trae el Plan Nacional de Defensa Civil contra los desastres que son, entre comillas, decimos naturales, entre comillas, ¿verdad? Exigiendo, por ejemplo, que los municipios que estén en este cadastro nacional de municipios vulnerables, que tengan una obligatoriedad de tener el plan director y además contenidos específicos, como por ejemplo, que prevea el plan director un sistema de drenaje urbano. Tenemos cambios recientes en la gobernanza ambiental, con el Comité Interministerial del Clima. Reúne ministros de varios ministerios para que las políticas climáticas sean adoptadas por todos. Eso en teoría, ¿verdad? En la práctica ni siempre. Pero en 2024 este comité sufrió un cambio importante por un decreto en 2024 creando un subcomité ejecutivo, es decir, que una estructura que se dedica a monitoreo y también al fomento de la implementación de los planes de adaptación. Acá tenemos el Plan Clima Brasil, es un conjunto de documentos extenso, larguísimo. Entonces hay montones de archivos de internet oficiales de esto. Y acá, por ejemplo, dos sumarios, un sumario en el
documento que habla de las zonas costeras y el otro que habla de las ciudades. Pero nosotros estamos hablando de un fenómeno que involucra las dos cosas, ciudades y zonas costeras. Eso que tiene que ver con la necesidad de superar las cajitas. Aquí tenemos dos cajitas, ¿qué hacemos con ellas? Si utilizamos una sola o otra sola, no vamos a lograr éxitos importantes porque existen zonas costeras, urbanizadas y vulnerables, que no se encajan en una sola cajita, sino que en las dos, quizá en otras muchas más al mismo tiempo. Ahí en la necesidad de pensamiento complejo que tanto sostiene, defiende el profesor Peralta. Es importante. Ahora vimos un ejemplo muy práctico, ¿verdad? Pragmático. Este plan nacional es una ley que trae las directrices para los planes de adaptación. Entonces tenemos el plan nacional, los planes estaduales y los planes locales. Y la ley permite que se utilice un fondo nacional para que los municipios, las municipalidades puedan utilizar presupuestos de ese fondo para hacer sus planes de adaptación, porque es un documento técnico, es algo caro, involucra la ciencia, cientistas, equipos. No todas las municipalidades tienen ingresos, presupuestos suficientes para hacer eso. Entonces, este plan de ciudades verdes resilientes está en un decreto que básicamente necesita que se articulen las políticas urbanas, ambientales y climáticas. Y lo que estaba hablando, ¿verdad? Estaba hablando de esta ley acá, que trae los planes de adaptación nacionales, estaduales y municipales. Y esos planes necesitan de ser implementados, no solo de ser hechos en papel, pero de ser implementados. Tenemos que tomar medidas, acciones, manejar, gestionar zonas costeras, garantizando servicios esenciales, teniendo en cuenta la transición energética, el desarrollo sostenible, socioeconómico, resiliente y la infraestructura y garantizando, claro, el derecho a la ciudad. Esta ley habla que debemos buscar, entre otras cosas, soluciones basadas en la naturaleza. Es decir, que la tecnología high-tech, con drones y apps y todo eso, es importante, pero hay una tecnología milenar importantísima que es la tecnología de la naturaleza. Y eso tenemos que utilizar. Ya está ahí, sabemos que funciona. Entonces, hay que haber indicadores para monitoreo y evaluación de implementación de las soluciones basadas en la naturaleza. Y ahí ustedes pueden estar, eso está mucho abstracto, ¿qué podemos hacer? Por ejemplo, el planteo de árboles en zonas urbanas hace el suelo más permeable, hace que el agua pueda infiltrarse, disminuye la cantidad del agua en la superficie. Entonces, ayuda a prevenir inundaciones, además de fortalecer el clima, además de darnos sombra en el calor. Arborización en áreas urbanas no es solo una cuestión estética, hay que ser una política consistente con los cambios climáticos. La agricultura familiar cerca de las zonas de consumo, eso hay que estimular. Así tenemos una agricultura y, si posible, una agroecología para producir alimentos cerca de donde se los comen, y así tenemos una huella de carbón baja. Y además esta agricultura, si hecha con técnica en algunas zonas, ayuda a esas zonas a estar menos vulnerables a los intensos, a las lluvias, etcétera, etcétera. Y eso crea inclusión social, porque como estaba diciendo en la otra clase, la otra charla, los cambios climáticos hay que enfrentarse teniendo en cuenta a los demás derechos humanos.
Entonces tenemos que crear empleos y dar comida a la gente y al mismo tiempo tenemos que hacer frente a los cambios climáticos y sí, eso es posible. Esas acciones que están ahí van de manos dadas con todo eso. Entonces, ¿cuáles son los principales instrumentos que tenemos ahí legales existentes en Brasil y que les podemos utilizar? Los podemos utilizar para hacer frente a los cambios climáticos. Los planes directores de la ley de la ciudad, del Estatuto de la Ciudad. La regularización fundiaria es un proceso administrativo en brevísimas líneas. Bueno, la parte ideal, ¿no? La práctica ni siempre, pero ideal. Entonces, a principio, es un procedimiento administrativo para regularizar zonas y adoptar medidas de mejora en la calidad ambiental, por ejemplo, en áreas precarizadas donde es difícil quitar a la gente y donde la gente está ahí y tiene derecho a la habitación. El licenciamiento ambiental, los permisos ambientales. Tenemos una ley de 2025 que estaba ahí, tuvo unos vetos presidenciales, los vetos fueron derrumbados y la ley está ahí y ahora empezó su vigencia oficial. Tuvo una vacancia, vacatio legis, y ahora está valiendo. Con muchos retrocesos, en mi opinión. No solo en mía, pero en la opinión de mucha gente. Eso va en contra. ¿Solo 2? 5, 10, 5, ok. Entonces, tenemos, por ejemplo, las áreas protegidas que había mencionado a ustedes, las unidades de conservación. Tenemos las áreas permanentemente protegidas que están en la legislación del Código Forestal y de los Bosques. Tenemos algunos retos, obstáculos estructurantes que tenemos que desarrollar, datos locales, interacción gubernamental entre las distintas esferas, la presión inmobiliaria, ¿no? El capital que quiere ocupar los espacios y muchas veces no se preocupa con cuestiones ambientales, y la capacidad técnica y la parte financiera. Son aspectos que tenemos que superar. Ahora con ustedes un ejemplo ligerito, práctico. No es que sea perfecto, pero es lo que tenemos en Río de Janeiro, una municipalidad grandísima con presupuestos, ¿verdad? Entonces, es una ciudad grandísima y tiene presupuestos. Entonces, elaboró su ley propia de cambios climáticos. En el 2011, una de las primeras leyes de municipalidades que tengo noticia. Hay que revisarla porque está con metas hacia 2020, pero igual tiene principios, instrumentos y todo más. Se creó igualmente un fondo municipal para cambios climáticos. Existe un plan, que es un documento que está en línea disponible, con evaluaciones y metas y medidas para adoptarse en Río de Janeiro. Acá, ustedes pueden mirar que está ahí lo sumario, pero solo una parte. Arriba se puede ver que tiene más de 500 páginas. Entonces, es una lectura que toma un tiempo y que nos vamos a hacer. Acá está el Cristo, está de espalda para nosotros porque me ha dicho que no estamos haciendo lo que tenemos para enfrentar a los cambios climáticos. Y ahí se puso de espaldas, como quien protesta. Ese documento, por ejemplo, en esta parte, está diciendo, los deslizamientos de tierra afectan el 45%, como casi la mitad del territorio. Costuma ocurrir con frecuencia en costas y muchas veces habitaciones construidas de forma irregular, y de ahí se vienen las tragedias que la gente muere, como ha pasado ahora, está pasando en Minas Gerais, en un municipio llamado Juiz de Fora. Acá unos datos, estoy intentando terminar. En el 2030, según ese documento, casi el 24%, un cuarto de la área de expansión urbana, la área donde se pretende construir,
la parte horizontal está situada en áreas sujetas a deslizamientos. Miren ustedes los datos acerca de las olas de calor. Peligros proyectados para 2030 en la proporción de territorio. Olas de calor, 94%, o sea, todo. El río está todo sujeto a olas de calor. Aumento del nivel del mar, 5%. Ese otro documento que se hizo por la Universidad Federal de Río de Janeiro, de la importancia de tenemos universidades, ¿verdad? Universidades buenas, engajadas, comprometidas en contribuir. Documento hecho por la universidad con directrices y estrategias para adaptación. Entonces, ¿cuáles son las estrategias para adaptación en zonas costeras, en áreas costeras? Mapeo de riesgos. El primer punto, hay que saber cuáles son efectivamente los riesgos en cada localidad. Protección de ecosistemas. Tiene que ver con soluciones basadas en la naturaleza. Por ejemplo, la protección de los manglares, donde todavía existen, hay que preservar a los manglares. Son estructuras naturales esenciales que hacen como que manejan el agua y evitan las inundaciones drásticas. Y hay casos donde hay que reubicar a la población. Donde no hay manera, solución, hay que reubicar. Caminos para un derecho, una legislación más resiliente, preparada a los cambios climáticos. Hay que revisar, hay que integrar las metodologías. Por ejemplo, la ley nacional está basada en datos científicos actuales y las leyes estaduales, municipales no. Eso hay que revisar y hay que integrar. Fortalecimiento institucional, es decir, capacitación, tener gente trabajando en la administración capacitada para manejar las leyes. Si no, no adelanta las leyes si no hay gente capacitada para manejar las leyes en la administración pública. Y participación ciudadana, sobre todo de los pueblos atingidos, hay que oírles. Reflexiones finales. ¿Cuál es el papel del derecho? El derecho tiene limitaciones, no va a solucionar todo, pero es parte de la solución, sí. Pero no es que el derecho, la ley y el papel solo va a resolver todo. Tenemos que tener gobernanza, tenemos que tener gestión, participación, implementación. Entonces tenemos que tener gobernanza con derechos humanos. Y además, desafortunadamente, miramos retrocesos en las leyes, por ejemplo, en Brasil, en otras partes del mundo, muchos retrocesos que van en contra de lo que tenemos que hacer. Y esos son desafíos, retos que tenemos que enfrentar. Entonces, acá algunas referencias que yo he utilizado. Esas acá, por ejemplo, la puse yo de forma manual, no fue la IA que la puso ahí. Datos de la CEPAL, datos de la ciudad de Río de Janeiro. Y así termino, me quedo a su disposición. Muchas gracias por su atención. Perdón si pasé un poco de tiempo. Gracias al profesor Pedro, ¿verdad? Que nos da un holograma de lo que son problemas ambientales y cómo el derecho ha tratado de alguna manera de observarlos y dar respuestas. Y nos coloca ejemplos entonces de Brasil, nos coloca datos científicos, en fin, una serie de situaciones. Ahora yo le voy a pasar la palabra al querido colega de la Universidad Federal de Oro Preto, el profesor Luciano Alvarenga, quien en esta mesa tiene la función de generar debate. Va a lanzar dos elementos de debate, dos elementos que nos permitan establecer una especie de conversatorio, de diálogo,
o de interrogantes que ustedes puedan formularle al profesor Pedro. Entonces, profesor Luciano, le doy la palabra para que usted pueda generar ese debate previo con sus elementos instigadores. Buen día a todas y todos. Mucho gusto estar aquí con ustedes. Felicito a mi colega Pedro por su presentación, siempre muy clara y muy rica en elementos y contribuciones de otras ciencias. Y creo que la presentación de mi colega Pedro nos permite reflexionar un poco más acerca de los conceptos que estamos en discusión, que son los conceptos de Ulrich Beck, la sociedad del riesgo, el principio de la complejidad en el pensamiento. Entonces, me gustaría presentarle una provocación y es también, por supuesto, una provocación a ustedes que tiene que ver con nuestra forma de caminar por el derecho en nuestras vidas concretamente. Y la pregunta tiene que ver también con la cuestión metodológica, que obviamente tiene que ver con nuestra forma de caminar. Pedro y mis colegas, alumnos, ¿de qué manera, en términos metodológicos, las otras ciencias pueden contribuir para reflexionar sobre el derecho en la sociedad del riesgo? ¿De qué manera las otras ciencias, los otros aportes de otras ciencias, de otros saberes, pueden contribuir a nuestra forma jurídica y contribuir sobre todo para la construcción de investigaciones que sean efectivamente complejas en su desarrollo? Bien, agradezco, profesor Luciano, entonces por introducir un elemento que nos permita hacer un debate. Y ahora vamos entonces, a partir de lo que nos formula, yo les voy a pedir a cada uno de ustedes que los que tengan interés, por favor, formulen una pregunta concreta, ¿sí? Seguida tal vez de algún comentario breve, pero para efectos de que participemos, la mayoría de personas que estamos aquí, les pediría la gentileza que el comentario sea puntual, ¿verdad? Sea concreto y la pregunta sea objetiva, ¿sí? Sí. Mía, entonces, por favor, su pregunta. A partir del elemento provocado, bueno, buenos días. A partir del elemento provocativo que el profesor Luciano presenta, yo más bien quiero devolver la pregunta, pero de otro sentido. El profesor Luciano comenta, y yo estoy totalmente de acuerdo, que el derecho debe, no solo se nutre, sino que debe nutrirse de otras áreas del conocimiento para funcionar, porque al final de cuentas ningún saber es superior al otro, todos se complementan y todos aportan, es como el cuerpo humano, ¿verdad? La mano no es superior al pie, sino que tienen funciones diferentes y convergen, ¿verdad? Más que nada del principio sistémico del pensamiento complejo, ¿verdad? Como todo es un sistema. Entonces yo quería lanzar un elemento provocativo y era más bien hasta qué punto por decirlo así, hasta qué punto el tratar de encasillar al derecho como una ciencia totalmente independiente que no necesita de las otras ciencias es lo que ha traído más bien las limitaciones al ejercicio de la disciplina jurídica, porque ahí es donde está la pregunta. En otras palabras, si nosotros incorporáramos otros saberes del conocimiento, ¿no se resolverían así más bien muchos problemas del derecho? Gracias, Amía. Tal vez formulamos dos preguntas más para como ir contestando en bloque. Le doy la palabra entonces a Andrés y luego a Andrés Luis Diego. Buenos días. Primero agradecer la conferencia, muy buena, muy informativa. Siempre un gusto escuchar sus presentaciones.
Mi pregunta es referente a si usted considera que el fenómeno social de la gentrificación ha tenido un impacto importante en, en un avance en estos temas ambientales que usted menciona, como inseguridad del agua, las mayores emisiones de carbono y demás. Muchas gracias. Gracias, Andrés, Luis Diego. Y ahí cerramos el primer bloque para que el profesor Pedro se pueda referir a las 3 formulaciones planteadas. Sí. Bueno, buenos días. No, son 2 preguntas, hice trampa. La primera es, me da la impresión, ahí me corrigen, de que el planteamiento, todo eso, ve a las personas, ¿verdad? La sociedad de forma pasiva. O sea, no las veo como que hay un espacio para que las personas tengan participación en la toma de decisiones. A saber, se habla de municipalidades, pero no de cómo es la gobernanza de las sociedades, de si los comités locales de X lugar. No sé cómo se maneja bien el Río de Janeiro, pero me da esa impresión, ¿verdad? Entonces, podría precisar o comentar cómo está la situación ahí. Y ya respetando la pregunta provocadora de don Luciano, bueno, yo soy prospectivista, ¿verdad? Y la prospectiva es un campo de trabajo metodológico que es interdisciplinario, ¿verdad? Entonces, quería saber cómo está la prospectiva en Brasil. Más que nada la perspectiva jurídica, que es un área que ya no se habla mucho, pero que aún existe, ¿verdad? Bueno, primero, muchísimas gracias por las preguntas. Me gusta, me encanta que ustedes estén participando porque esa es una oportunidad que tenemos para cambiar, de verdad. Venimos acá en una acción de cooperación, intercambio de informaciones. Lo más que participen, para mí, mejor. Bueno, intentaré, no sé si tengo todas las respuestas, ¿verdad? A ver, en su caso, de verdad que no lo sé. Quizá Luciano sepa mejor. Esa es la última pregunta. De la parte de cómo va esta parte de pensamiento en Brasil. De la parte de la participación, tenemos instancias, por ejemplo, los consejos municipales de medio ambiente. No son estructuras perfectas, pero sí existen. Y además, claro, hay movimientos sociales, ¿verdad? Siempre los hay. Y son muy importantes. Muchas veces se ignoran. Los movimientos se hacen, la gente se va a la calle, hace protesta, y al final muchas veces no se les oye. Y se hace lo que ha definido el capital inmobiliario. Pero sí existen instancias de participación. Y lo que yo quería decir que la municipalidad, los gobiernos locales son lo más cerca que tenemos de la población. Entonces es una parte donde hay que desarrollar las instancias consultivas, participativas, caminar hacia la democracia ambiental desde abajo en instancias locales me parece un buen camino. Usted me ha provocado específicamente sobre la cuestión de gentrificación, ¿sí? La cuestión de gentrificación, bueno, compleja y por ejemplo, pasa donde vivo yo. Yo estoy en Copacabana y es un sitio que convive con un desorden absurdo, total. Es un sitio muy conocido, ¿verdad? Está en pantallas, en pelis, en novelas. Pero no es un, como se dice, un paraíso del orden, un paraíso con... Tenemos problemas serísimos en Río y en Copacabana. Tenemos problemas de seguridad, tenemos problemas muchas veces con la lluvia. Por ejemplo, si llueve mucho, muchas veces falta energía. Porque la parte eléctrica de los edificios está con los cables por abajo y viene el agua y toma los cables y ahí hace un cortocircuito. Y Copacabana está pasando por un proceso, toda la zona sur de Río pasa por un proceso de gentrificación. Los precios de los alquileres están imposibles. Por ejemplo, bueno, mi mujer tiene una amiga que tiene 3 empleos y tenía dificultad en alquilar un estudio en Copacabana. No es que quería vivir en un duplex, no es que quería vivir en una mansión. Quería estar en Copacabana en un estudio, estaba con dificultades de encontrar. Y tuvo que moverse a otro barrio que se llama Flamengo, que es buenísimo,
y que ahora se recuperó la playa se recuperó con acciones de saneamiento básico, pero no es tan conocido como Copacabana, pero igual carísimo, pero menos caro quizá. Eso es un proceso que sí pasa, ¿sí? Ahora, y mucha gente acaba, y el efecto de eso es que mucha gente tiene que moverse de la zona sur hacia otras partes, las zonas de expansión, por ejemplo, Baja de Tijuca, Recreio, que son sitios más lejos, que están estructurados y muchas veces la gente tiene que moverse hacia lejos en sitios que no tienen ninguna estructura. Se pone más gente en sitios donde no hay alcantarillado. Consecuencia, más impactos ambientales. Se pone más gente viviendo en sitios donde no hay recolecte de basura. ¿Cómo se dice? Recolección de basura. Gracias. Es que mi español hoy no está muy bueno, ¿no? Recolección de basura. Y ahí, consecuencia, más basura en la calle, más basura en los ríos, más basura en el ambiente, sin ningún tipo de disposición adecuada. Entonces, me parece que sí, que hay impactos que se pueden relacionar entre la gentrificación y contaminación, ¿sí? Es posible, pero no sé, verdad que no sé, y cuando no sé, no lo sé, y digo que no lo sé, si hay estudios específicos haciendo esa relación. Porque una cosa es, sí, por la lógica, los principios de la lógica, y la otra cosa es que tenemos que buscar datos reales, ¿verdad? Porque muchas veces uno se equivoca y la ciencia tiene eso como natural. A veces uno tiene una teoría muy bonita, en la práctica no funciona. Entonces, es una cosa interesante para investigar. Una buena pregunta. Y la primera pregunta, bueno, yo creo que la dejo a Luciano, porque, ¿verdad? Que no sé la respuesta. Es una pregunta muy compleja de reflexión. Siempre que uno tiene la autonomía, hay que reconocer que mismo con autonomía todavía depende de los demás. Nosotros tenemos autonomía, bueno, ustedes son jóvenes ahí, ¿verdad? Pero en unos años tendrán, ojalá, autonomía. Soy autónomo, tengo mi casa, tengo mi plata, hago lo que quiero, pero todavía van a depender de los otros. Si se sienten mal, están enfermos, depende de los médicos. Si hacen alguna cosa fea, depende de los abogados. Y así por delante, ¿verdad? Ojalá que no hagan cosas feas y que no se enfermen. Pero la gente sigue dependiendo de los otros mismos con autonomía. Es decir, derecho nunca será autónomo como piensan algunos, como si el derecho fuera el mundo apartado, el mundo jurídico, como si nosotros estuviéramos en el multiverso de Marvel y fuéramos al planeta Tierra del mundo jurídico. No, el mundo jurídico, ¿verdad? No existe. Lo existe es el mundo donde se necesita de todo y derecho es una parte solo de la solución. Pero creo que Luciano está más preparado para esta pregunta. Gracias. Gracias al profesor Pedro. Luis, hay dos, bueno, vamos a ver, como cualquier interrogante o cualquier desafío, hay varias respuestas que podemos dar en varios perfiles, ¿verdad? Las cuestiones ambientales, como hemos estado discutiendo en este inicio de semestre a lo largo de los debates del GPS de 8 años atrás, infelizmente son fragmentadas. Entonces, lo que sucede en alguna medida en Brasil y sucede en el resto de América Latina, y Luciano y yo vamos a complementar nuestra respuesta o nuestro posible acercamiento, ¿verdad?, al tema. Brasil, comenzando porque ahí tiene un factor que es importante considerar, tiene una dimensión continental, ¿verdad? Entonces hay realidades en Brasil. En Brasil decimos que hay Brasiles, entonces tienes varios Brasiles. Entonces, ok, una posibilidad de ver esa cuestión que vos señalaste, la visión prospectiva, o un primer acercamiento es el derecho ambiental, tiene que ser prospectivo. Tiene que tener una visión de corto, medio y largo plazo. Tiene que estar pautado por la precaución y la prevención. Tiene que evitar que se dé el daño. Tiene que evitar que el riesgo se gestione y tiene que tomar las medidas adecuadas para que el peligro se contenga o se evite al máximo. Entonces, en Brasil, una visión muy prospectiva que existe es a través de la academia con la formación de grupos de pesquisa, ¿verdad?
interdisciplinarios. Entonces vamos a ver, el grupo pesquisa, incluso Derecho y Sustentabilidad del GPS, que se formó aquí como una iniciativa pionera en la facultad, es algo muy cotidiano en la academia brasileña. Entonces los grupos de pesquisa en Brasil, incluso el profesor Pedro forma parte de uno, que es el GEMAGI, con el cual tenemos mucha cooperación, trabajan mucho esa visión prospectiva. Okay, la academia trabaja. Ahora, como todo, como te digo, hay factores, ¿verdad? La academia brasileña, por la misma dimensión que tiene el país, no es lo mismo la forma en que trabaja derecho ambiental en una universidad, que puede ser más de la perspectiva de derecho a la ciudad, a otra universidad en otra región que lo trabaja más desde el positivismo jurídico. Entonces, todo depende de la perspectiva incluso epistemológica que tengas. En todas esas perspectivas, siempre la visión prospectiva debería ser la que prevalezca, ¿sí? Esa es la parte, digamos, de la academia. Está también la parte política, ¿verdad? Y la parte de las ciencias naturales, donde el profesor Luciano, como trabaja en Derecho y en Ciencias Naturales, también nos puede dar una perspectiva sobre esa prospectividad. Vamos a ver un ejemplo político bien concreto. Esa prospectividad que hay en la academia, en esos grupos de pesquisa, pues en la política, en un ejemplo concreto, que es Acuerdo de Escazú, ¿sí? Brasil, digamos, como que se ha quedado rezagado, al igual de Costa Rica, en la medida en que algo que ocupaba ser aprobado, ratificado para poder consolidar justicia ambiental ha quedado relegado. Entonces podríamos tener como respuesta, para abrirle paso a lo que dice Luciano, hay ambientes donde hay una mayor o una menor perspectiva. Y como la política siempre se mete en esos temas de manera muy fuerte, esa prospectividad acaba cediendo entre intereses económicos, políticos, de emergencia social, etc. Sí, agradezco por la provocación. Creo que de hecho se trata de uno de los temas más importantes en el derecho ambiental y en el derecho y en la política también, porque a mí me parece ser un tema relacionado a la planificación, a una visión efectivamente preventiva de la problemática ambiental, de la problemática de los cambios climáticos también. Y en última análisis, de una visión que se debe alimentar por una ética de cuidado, por una perspectiva de cuidado con la gente, con la sociedad. Y tenemos muchísimos ejemplos en Brasil de cómo no se debe hacer las cosas en políticas ambientales por falta, por carencia de una visión prospectiva. A mí me parece que un ejemplo fue recordado por el profe, por mi colega, en su presentación, por el profe Pedro, cuando he mencionado los recientes desastres naturales, entre comillas, que se pasaron en Minas Gerais. Teníamos, sí, condiciones para tener una perspectiva prospectiva diante de ellos, pero no tuvimos. Entonces, me parece se tratar de un problema crónico en un país como Brasil. La dificultad de efectivamente poner en práctica los principios de prevención y de precaución, que lo sabemos, están muy relacionados a todo el cabedal, toda la reflexión teórica que nos propone estudiosos como Ulrich Beck. Entonces, miramos las reflexiones teóricas y sus correlaciones en nuestra vida concreta, ¿no? Te agradezco por la provocación y por la pregunta y te felicito también.
Bien, muchísimas gracias a todos. Ese tema incluso que nos mencionaba Luis Diego es muy importante, en realidad revisión de todo el aparato institucional. Un aparato que tiene una hipertrofia normativa termina no teniendo visión prospectiva y acaba enyesando las cosas. A todos muchísimas gracias, en especial al profesor Pedro por su conferencia tan bien colocada, tan provocativa, llena de elementos, ¿verdad? Siempre teóricos, prácticos. Y de verdad muchísimas gracias por tenerlo con nosotros. El martes nuevamente estaremos con él por aquí, solo que ahora él tendrá la función contraria, en esa idea dialógica, él tendrá la función de debatedor. Profesor Luciano nos acompañará el martes para complementar esta interesante conferencia. Gracias a todos y por ahora cerramos entonces esta primera actividad.